Vengan, acérquense. Más cerquita. Sí. Más como en casa. Bueno, bienvenidos a todos. Bienvenida Miriam, bienvenido Gastón. Gracias. Dos docentes de la ciudad de Villa Gesell. Bueno, Miriam, tengo algo para ella. El otro día, ordenando libros, encontré un libro que no sé qué año lo publicaste. 2020. 2020, bueno, hay otro nuevo, que este es el anterior. En realidad no lo leí todavía, pero bueno, para mí está en azul marina, cualquier cosa. Y bueno, y el nuevo, que es La no violencia en Argentina, que es el segundo hijo escrito de Miriam. Bueno, y bienvenida. Bienvenido Gastón. ¿Vas a hablar vos también? ¿Vas a decir unas palabras? La acompaño. Y acompañamos. Muy bien. Bueno, bienvenida Miriam Azul Marina. Por muchas presentaciones más. Bueno, Gracias Alejandra. No, por favor. Bueno, arreglamos con mi compañero acá. Voy a hacer un poco una presentación de qué fue lo que quise escribir con el libro y después voy a contar algunas cosas que son y bueno, después vamos a conversar entre todas. Lo que les comentaba recién a Jorge y Ella, bueno, y también a Gastón, que a mí me está pasando con el libro que desde que lo terminé, o sea, yo lo terminé de escribir en diciembre del año pasado y salió materializado, digamos, hace un mes, que después de haber estado tanto tiempo con ese tema, y bueno, cuando lo cerré el año pasado, en el 2024, lo cerré porque no sé, yo decía no iba a pasarme 10 años mal yendo por el Perón hasta escribir un libro. Entonces lo cerré, pero me quedó, yo siento como que me quedaron muchas cosas afuera, muchas cosas inconclusas. Y entonces es como que me dan como muchas ganas de seguir hablando sobre el libro, ¿no? Me pasa mucho eso. Entonces ya lo presenté 2 veces y esta vendría a ser la tercera. Y las otras 2 veces me pasó que me pongo a hablar del libro y es como que no puedo parar, digamos. Entonces, ya que deje máximo, voy a hablar media hora. Porque claro, el libro abre como muchos flancos, muchos aspectos, la misma vida de Perón es como una caja de Pandora, que, o sea, fue para mí una caja de Pandora, conocer a ese Perón previo al 49, no tenía conciencia, por eso lo comento en la introducción. Esta llegada a Perón, más desde el sentido común, de la familia, de una familia antiperonista. Entonces ese era el recorrido que tenía de Perón. O sea que empezar a, cuando leí la comunidad organizada, cuando no la leí sino que lo escuché a Perón diciendo la comunidad organizada, que fue antes del 2019, en el 2018, porque en el 2019 estamos por los 40 años, ahí es como que me empecé a encontrar con un Perón que yo desconocía completamente, y cuando me puse a investigar un poco más la biografía de Perón, es como que realmente es una caja de sorpresa, de la gente con la que he tenido algún tipo de retribución, así de gente que está alrededor mío, que ha leído el libro, que no vienen del paro peronista, y aún los que vienen del paro peronista, también se sorprenden de cosas que desconocían de Perón, ¿no? Como que hay un recorte de Perón más desde no sé, del aspecto militar, desde el aspecto, bueno, después en la última etapa que conocemos más, ¿no? De la década del 70, o Perón en el exilio, pero toda la información previa de Perón, la vida previa de Perón, no sé, por ejemplo, ahí en la biografía aparece un testimonio de Perón y de otros también, pero de Perón, que Perón de muy joven aprendió yoga y que la práctica de yoga lo acompañó toda su vida. O sea, no sé, como una cosa rara de Perón haciendo yoga. Bueno, entonces, necesito focalizarme un poco. En el libro yo trato de hablar de la no violencia, o sea, el eje es la no violencia. Obviamente que el enunciador, Miriam Barberena, ahí es la activista de la no violencia, o sea, desde ahí yo construyo ese libro. Me sirvió hablar de Perón y me sorprendió poder ponerlo a Perón
Perón en el linaje de la no violencia. Me parece que eso sorprende mucho, porque a Perón en general no se lo asocia con la no violencia. La que dijo las palabras, ha muerto el apóstol de la paz y la no violencia, fue Isabelita, cuando Perón murió, usó esas palabras, pero fuera de eso nunca escuché que nadie se refiriera a Perón como un apóstol de la paz y de la no violencia. Así que el esfuerzo que yo hago es justamente por ponerlo a Perón en ese linaje. A mí me gusta lo que pude escribir, pude construir en ese sentido. Esto tiene que ver un poco con una conversación que tuvimos con Gastón hace ya, debe haber sido hace un par de años, cuando yo le dije a Gastón que estaba escribiendo sobre el tema de la no violencia. Yo ya sabía, digamos, su postura peronista, más o menos, en un par de charlas. Y lo que yo recuerdo, a lo mejor recuerdo mal, que Gastón medio como que me miró como extrañado, como diciendo, ¿qué puede tener de interesante la no violencia? El ser humano es violento, o sea, ¿para qué le sigue dando vuelta a eso? ¿A quién se le ocurre darle vuelta a eso, no? Entonces, cuando lo escuché decir eso, yo dije, él es el interlocutor a quien yo tengo que escribirle el libro, ¿no? La persona que es muy reflexiva, que tiene mucho recorrido en el pensamiento. Bueno, en el caso él estudió filosofía, pero aunque no he estudiado filosofía, que claramente tiene como esa pata puesta en el campo nacional y popular, pero sin embargo no tiene como una valoración que yo digo que hay que tener acerca de la violencia. Y eso como que eso me estructuró, ¿viste? ¿Para quién estoy escribiendo yo? El libro para mí tiene como una dimensión que se puede leer como si yo me hubiera esforzado por escribirlo de manera narrativa, ¿no? Porque, ¿viste? Cuando vos lográs escribir cosas más teóricas desde la dimensión narrativa, es como más amigable con el lector, es más fácil de leer algo narrativo que una teoría abstracta. Entonces, como que yo me esforcé mucho en que el libro tuviera la estructura de la vida de Perón, dentro de eso que fue la vida de Perón, Perón enunciando la comunidad organizada, también la comunidad organizada como texto, o sea, tiene el eje de la parte, porque yo digo que Perón se lo puede poner en el linaje de la no violencia. La comunidad organizada la estudio mucho como texto. Ahí me sirvió mucho mi bagaje, digamos, de profesora de lengua, porque yo traté digamos, de ser respetuosa respecto de lo que dice como texto la comunidad organizada, y de reponer un poco del contexto de la comunidad organizada. Ese trabajo me gustó mucho, que, digamos, eso mismo podría ser una publicación, digamos, quitándole toda la biografía de Perón, quitándole todo lo otro. O sea que, ¿qué dice la comunidad organizada? Me parece que es uno de los núcleos importantes del libro. Y después eso yo lo uno, esta que digo de la cuestión narrativa, respecto de Silo y la vida de Silo, ¿no? O sea, Silo fue 45 años más joven que Perón, y hay como muchas cuestiones así bastante anecdóticas, muy interesantes respecto de, por ejemplo, Silo nació en Mendoza y Perón tenía una relación muy especial con Mendoza. Incluso el día que Perón habla en la comunidad organizada, a la mañana tiene otra intervención en la universidad y Perón dice, no sé por qué me siento tan unido a esta tierra de la cual nací a 1000 kilómetros de acá. Y después hay otra cosa que Perón, cuando estuvo, después que volvió de Europa, estoy hablando del 39, por ahí, del 40, estuvo asignado a una escuela de montaña en Mendoza. Estuvo participando en un lugar que se llama Puente del Inca, que es a 20 kilómetros de Punta de Vacas, que es, digamos, el lugar desde el cual se considera que Silo lanzó su mensaje.
Así como esas anécdotas, hay muchas que biográficamente lo ponen en relación a Silo con Perón, que yo por supuesto las uso en el libro con esta estructura narrativa que estoy diciendo. Por eso yo ese capítulo le pongo Silo, el heredero no violento de Perón, como haciéndome cargo de que yo estoy como disputando la herencia de Perón, ¿no? O sea, todos disputamos la herencia de Perón, los humanistas también. Ojo, esta postura que yo tengo no es representativa de los humanistas y de los siloístas. Hay algunos que se horrorizan de pensar que a Perón se lo puede poner en el linaje de la no violencia. Y después con respecto a, esto es lo anteúltimo que voy a decir, con respecto a la cuestión biográfica y narrativa, a mí me sirve mucho volver al tercer Perón, o sea, al Perón del 70, haciendo mucho hincapié, porque es increíble, o sea, lo fugaz que fue esa vuelta de Perón, ¿no? O sea, fue un suspiro. Perón se murió siendo presidente y fue presidente 8 meses. O sea, un suspiro. Es como que una vez se dice, pero Perón debería, o sea, llegó con 78 años, se murió a los 80, estuvo 2 años en el país, o sea, 8 meses de presidente. Como que para mí Perón dejó lanzado un proyecto y bueno, obviamente, después el trabajo lo tenemos que seguir haciendo. Pero en esos 8 meses, cuando él era presidente, e incluso desde que asumió Cámpora, la cantidad de textos que él llama a la pacificación y hace como un esfuerzo, pero denodado, porque los montoneros abandonaran la lucha armada, bueno, también los otros, qué sé yo, leer y eso, pero él más se focalizaba obviamente en la gente que se consideraba peronista. Y ahí Perón tiene como una prédica tan clara con respecto a la no violencia. Hay una anécdota tan linda que la cuenta Abal Medina en Conocer a Perón, con respecto a lo que pasó con el asesinato de Aramburu, ¿no? Que Perón en principio estaba contento, pero después Abal Medina le dijo que Fernando Abal Medina, que había matado a Aramburu, estaba arrepentido en su ser cristiano, que él rezaba por las noches, o sea, Fernando Abal Medina rezaba por las noches. Entonces Juan Manuel Abal Medina, que es el que escribe el libro y es hermano de Fernando, cuando Perón le dice, qué bien, o sea, fue un acto de justicia haberlo matado, y él le dice, no hay nada para festejar, se mató a un ser humano, algo así, ¿no? No lo dice con estas palabras. Pero entonces, ahí es como que Perón, él le dice, matar a un ser humano es terrible. Repite las palabras que había dicho Fernando. Juan Manuel le repite que Fernando había dicho, matar a un ser humano es terrible. Y Perón le dice, matar a un ser humano es terrible, no me lo voy a olvidar nunca. Y hay como toda una relación ahí como muy paternal, muy, no sé, como muy linda entre Perón y Juan Manuel a partir de todo esto, entre Perón y Norma Rostito. Es como una mirada tan distinta de la representación que uno tiene de los montoneros, ¿no? Así como guerrilleros reflexivos, o sea, igual Fernando Abal Medina, cuando se murió tenía 22 años, o sea, ¿no? Entonces lo que yo digo de ese tercer Perón, que ahí sí se ve mucho la prédica de Perón llamando a la necesidad de resolver los conflictos con otras lógicas. Y incluso hay como una reflexión muy linda que él dice, tenemos que volver a leer la comunidad organizada, no podemos andar tirándonos un fiambre con muertos todas las semanas. Obviamente esa situación tenía toda otra lógica que tenía que ver con toda la proscripción de Perón, también con lo que eran esos años, que había sido, ¿no? El 60, el 70, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, o sea, todo tenía otra lógica, pero por eso yo en el libro me detengo bastante en mirar cómo Perón abandonó el proyecto de la pacificación, que lo abandonó de manera explícita,
hay una parte del libro que yo menciono las conversaciones que tenía Perón con el padre Benítez, que el padre Benítez, que estaba en la Argentina, le decía: deje de llamar a que acá haya levantamiento armado, porque esto nos está mandando al muere a todos. Y Perón le dijo: bueno, pero yo fui pacifista hasta el 9 de junio, cuando lo mataron a Valle, abandoné las posturas pacifistas. Entonces, eso está como en el medio, entre el Perón de la comunidad organizada y el Perón con el que terminó en el 70. A ver, para mí, lo que vale es leerlos tanto a Perón como a Silo en lo que tienen para decirnos hoy, obviamente. O sea, no los leemos por una cosa del pasado, sino porque hoy tienen para iluminar el momento presente, para encontrar la fuerza desde donde seguir luchando. Y hay algo que en el libro no está explicitado, y es algo que me parece como, por lo menos ha salido en las presentaciones que hice, poder diferenciar la dimensión política y la dimensión de pensadores, que los dos tuvieron. O sea, tanto Perón como Silo fueron políticos y fueron pensadores. Yo creo que a Perón, los mismos peronistas, le quitaron la dimensión de pensador que tuvo. De hecho, a la comunidad organizada se lo lee re poco. Bueno, recién estábamos hablando de eso. Algunos lo habrán leído, pero yo escucho mucho, veo mucho de que no se lo leyó ni se lo respetó. De hecho, trato de ver a ver qué dicen de la comunidad organizada. Por ejemplo, el libro de Araceli Bellota, Perón, no la menciona la comunidad organizada. Habla de la Constitución del 49, pero la comunidad organizada es como si no se lo tomaran en serio, porque bueno, Perón escribiendo sobre filosofía no debe haber sido Perón, ¿no? Es como que están con esa versión. La dimensión de pensador y la dimensión de político. Obviamente que desde el punto de vista político, y menos desde lo que se conoce, puede parecer irrespetuoso para un peronista decir que Silo tuvo una dimensión política, porque al lado de Perón, o sea, obviamente Perón como político, ¿quién le va a quitar el estatus de político como de un nivel único, digamos, ¿no? Pero sin embargo Silo también tuvo como muchas pretensiones políticas, ¿no? De cómo a nosotros nos llevó a trabajar desde el tema de la estructura, ¿no? O sea, la organización vencía al tiempo, los humanistas la tenemos pero encarnada. Y esas dos dimensiones, las dimensiones de pensadores y las dimensiones de políticos, me parece que es un error confundirlas. Yo tomo más la dimensión de pensadores. Lo que pasa es que es imposible no poner una pata en lo político, en el sentido de, y con esas ideas tuyas, ¿qué lograste hacer? Sería, ¿no es cierto? Y la dimensión política y la dimensión de pensamiento, como que entre ellas dos hay como una relación dialéctica, ¿no? Que está en el libro, está como muy bien dicha por Foucault, cuando yo trabajo el tema de la violencia interna, porque Foucault dice una cosa así como: no usemos la política para justificar lo que pensamos, ni al revés, una cosa así, sino que usemos la política como ampliación del pensamiento, ¿no? Así que bueno, eso me llama silencio. Te doy la palabra. Sí, bueno, gracias, Lilian. Nada, 5 minutos, 10 para, porque acá la palabra importante es la tuya. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, yo soy Gastón, para quien no me conoce. Hola, Paula, estás ahí escondida. Y bueno, nada, con Miriam, primero rescatar la relación que tenemos con Miriam, que yo la valoro muchísimo por muchos motivos, de enriquecimiento en las conversaciones y cosas que hemos hecho, caminos que se han cruzado, y este es otro de esos.
Y bueno, cuando Miriam me dio su nuevo libro, me lo devoré inmediatamente porque confluían temas que me interesaban, como es la cuestión del peronismo y cuestiones principalmente relacionadas con la filosofía, la ética, que son aspectos que quizás me gustaría como poner en el centro. Y después un personaje que desconocía absolutamente, que Silo, sinceramente no sabía de él. Y bueno, me generó como mucha curiosidad. El libro, recién dijiste algo que me parece interesante, o por lo menos las lecturas son las que a mí me interesan. Miriam no está fuera nunca del libro, ¿no? Hay un recorrido de Miriam por los temas en la cual ella siempre está. Recuerdo ahora el comienzo donde ella, no sé, por allá por cuenta que allá por sus 22 años o por ahí, venía de una raíz un poco religiosa y producto de esta investigación de Miriam, por lo menos lo que dice ahí, hay una conversión en ella. Termina diciendo que el peronismo fue una expresión revolucionaria. Yo no sé si ya sos peronista, pero tomar con esa conversión de... Soy peronista de la comunidad organizada, del perón de la comunidad organizada. De esa conversión me resultó interesante. Bueno, en todo el libro ahí está ese parecer que a mí me interesa, porque por lo general uno se encuentra con este tipo de trabajos donde o se comentan experiencias personales de personas que participaron de la época, que son recontra valiosas, o hay un análisis un poco más objetivo, académico, y me parece que, o desde las ciencias políticas, y me parece que ahí es como que, por lo menos a mí, no me gusta, porque el peronismo, como también Miriam intenta rescatar un montón de veces, tiene que ver también con una cuestión ligada al sentimiento, ¿no? Ahí se me viene la obra de Fabio, de Leonardo Fabio, ¿no? Entonces, bueno, creo que no puede separarse a la hora del estudio del peronismo, si bien puede uno caer ahí en ciertas miradas subjetivas, pero bueno, está todo eso, ¿no? Bueno, y otra de las cosas que siempre hemos charlado y me han interpelado es el tema de la violencia, sin lugar a duda. La indagación sobre las cuestiones oscuras o las sombras del ser humano, que de alguna manera en política no han quedado por fuera, ¿no? Me sumo a la mirada que tiene Miriam sobre toda la primera parte. Miriam en la primera parte hace una biografía, como bien rescató recién, súper interesante de Perón, porque justamente ahora estoy entendiendo. Miriam hace la lectura del Perón humanista, ¿no? Entonces hay una intención de Miriam de ir a rescatar justamente lo humanista, lo humano de Perón. Y ese intento la lleva a la comunidad organizada, justamente. Pero en ese camino biográfico, no sé, algunas cosas que me resultaban interesantes, el rescate que vos hacés del Perón biográfico con el origen ancestral. Siempre lo que se rescata es esto de la madre, ¿no? Pero ahí aportás. Yo siempre creía que el peronismo, cuando me recibo de filosofía, en vez de estudiar las cuestiones descoloniales o el pensamiento latinoamericano de diferentes formas, y siempre cuando veía el peronismo, encontraba ahí como algo que no estaba fusionado con los movimientos indigenistas, si bien porque no eran lo mismo que otros países, pero no encontraba mucho de eso. Entonces, bueno, Miriam rescata ahí esa parte de Perón. ¿Por qué? Porque ve que Perón, voy a poner el concepto de cuyano, huele que lo profundo de la Argentina, huele lo profundo de América.
es decir, tiene una sensibilidad o permite ver esa sensibilidad de Perón sobre las cuestiones esenciales de la Argentina, pero principalmente de América, y las cuestiones sagradas, ¿no? Y hay un rescate del Perón sagrado, pero también el Perón humano, amoroso, cálido. Bueno, toda la relación con Eva es interesante, esas cartas ficticias, ¿no? Ya a esta altura, Perón cuando es encarcelado pero bueno, ¿Puedes llamar ficticias? no, digo, porque hasta vos mismo lo decís, ¿no? Perón estando en la isla, enviándose cartas con Eva y diciéndole, bueno, Chinita, cuando me dejen libre nos vamos a ir. Digo ficticia porque sabían que lo iban a leer, o quizás Perón no sabía que iba a aparecer el 17 de octubre, no lo sé, pero hay diferentes versiones sobre eso. Claro, sí, sí. Pero sí, vos rescatás ahí el carácter amoroso de él. Y esto bueno, yo ahora que veo esta idea del diálogo, pensaba el intento de rescate del Perón persuasivo, ¿no? La persuasión es un concepto que analizó bien Aristóteles, que hablaba de esta posibilidad que tiene el líder carismático de poder seducir a las masas, ¿no? Y bueno, está todo ese rescate del Perón argumentativo y que intenta de alguna manera persuadir, ¿no? En un momento yo escribí algo acá que dice, que decís vos, que dice: el peronismo en sus primeros años de gobierno hizo una revolución, ¿no? También es algo que me gustaría rescatar y que por ahí podemos rescate de Gandhi, de cómo quizás lograr transformaciones, porque ella se preocupa mucho por llegar a la gente en torno de lo no violento también, ¿no? Porque, claro, lo que dijiste recién es que muchas veces se justifica la violencia en pos de un bien superior, ¿no? O sea, la violencia es un medio para algo mejor. Y vos contraargumentás eso porque si no sos violento no llegás a eso mejor. Bueno, cómo rescatás ciertas actividades revolucionarias o transformadoras que tuvieron un camino inverso, ¿no? El peronismo no fue violento, no fue eso. Ya hoy me parece que no genera ningún tipo de debate, ¿no? Por su carácter democrático, digo. Vos en un momento decís que Perón tiene conciencia que para poder lograr el poder legítimo no tiene que basarse en la violencia, ¿no? Y ahí me voy a la comunidad organizada, que sería quizás la segunda parte, donde Miriam va a rastrear un texto que yo creo que se minimiza en parte. A mí también me sorprendió su minimización dentro de la academia, desde la filosofía. Porque cuando uno ve ese congreso y ve las personas que estuvieron presentes en ese momento, yo me quedé sorprendido. Uno puede acceder hoy a la Universidad de Mendoza y puede acceder a todas las ponencias. Sí. Estaban todos. Era un dream team de la filosofía. Faltaba Heidegger, que mandó una carta, pero no podía salir. No podía salir, claro. Sí, podía salir, pero tenía que decir algo muy humillante para él. Sí, pero estaban todos, ¿no? Fue un congreso muy importante. Muy importante. Y ahí en esa exposición es donde quizás me quisiera tener un poquito desde el aspecto filosófico. Hay una postura que estuvimos charlando y me parece que es la más interesante dentro de esa postura, que es la frase de que el yo se realiza en el nosotros, ¿no? Esta idea que se presenta dentro de la comunidad organizada, cómo las individualidades o cómo las subjetividades pueden desarrollarse en una comunidad sin que la comunidad los restrinja o los sienta. Es decir,
la comunidad los fortalezca más que los limite. Y ahí se da una discusión interesante dentro de la comunidad organizada, porque se presentan diferentes posturas éticas, ¿no? O sea, hay una axiología, es decir, hay valores que Perón presenta como lo valioso, que vos rescatás en el libro, hay secciones donde Miriam rescata sobre los valores que supuestamente son los valores del peronismo, o por lo menos los del peronismo hasta ese momento, y que esos valores también se ajustan a una norma que es un deber comunitario, ¿no? Digo porque eso es un texto que quizás hoy en día, leído desde el presente, parece ciencia ficción, ¿no? Donde impera el hiper individualismo. Pero bueno, lo que se da en el fondo es una tensión que se da en la ética en general, es que yo lo noté acá, dice, si el ser humano no es bueno porque el ser humano es bueno porque realiza actos buenos, o el ser humano realiza actos buenos porque es bueno. Es una tensión en ética, ¿no? Es decir, eso lo estás preguntando vos. claro, sí. es decir, bueno, pero Perón toma posición acá al respecto, toma posición y establece la necesidad de que la comunidad construya hábitos que tengan que ver con conductas positivas buenas y que sirvan para el bienestar de la comunidad, y eso haría que se enriquezca el bienestar individual, ¿no? Bueno, esto de que Pero son... viste que Sí. pone la metáfora del centauro, que el ser humano es mitad hombre y mitad bestia, tiene una dimensión divina y una dimensión también Sí. bestia, digamos. Lo espiritual y lo material, Sí. intentando confluir, ¿no? Bueno, por eso hablaba de que vos en un momento dialogás con Sócrates, es decir, aparece Sócrates ahí porque apelás a lo que es la ética de la virtud, es decir, en la comunidad en la comunidad organizada hay un intento por volver a una comunidad virtuosa. Y justamente ese virtuosismo implica esa conciliación entre esto que vos decís, la bestia y el humano, ¿no? Es decir, cómo lograr que ese virtuosismo, ahí está el carácter aristotélico de Perón, ¿no? Recién veníamos hablando que se dice que esa comunidad organizada se la escribió un tomista. Hay muchas. Perón lee esto, creo que en el cierre del Congreso. En el cierre, muy Y ahí aparece la cuestión socrática. ¿Por qué? Porque hay un punto central que vos marcás en la comunidad organizada que es muy interesante, que es muy vigente, que es para que una comunidad justamente se organice, tiene que surgir ese virtuosismo que entre todas las cosas es la corrección del egoísmo. Y acá está bueno poder pensarlo, porque justamente vos también traes ahí a Adam Smith. El capitalismo se basa en el egoísmo. Yo recién estaba hablando con Alejandro, estábamos viendo los libros que más se leen hoy, y seguramente si uno hace un pantallazo por los libros que más se leen hoy, uno de los valores más ricos hoy en día es el egoísmo. O sea, el egoísmo en un buen sentido, ¿no? Siempre tratan de que el egoísmo sea un valor positivo. Y justamente, Adam Smith en un momento comenta y dice, en el sistema capitalista, no me acuerdo el ejemplo de un comerciante, dice, un comerciante no le es suficiente que le vaya bien, sino tiene que lograr que el otro le vaya mal, porque si al otro le va mal, al otro que tiene el mismo local, a él le va a ir mejor. Es decir, ese es un egoísmo con el que funciona el sistema. Igual, todo esto que vos estás trayendo a Adam Smith no está en la comunidad organizada. No está en la comunidad, pero justamente... Y ahí tengo que hacer otra charla con respecto a Adam Smith, porque Adam Smith él primero escribió sobre ética, sobre moral, sentimientos morales, después escribió de economía. Totalmente. O sea que también es una apropiación ilegítima de Adam Smith desde el neoliberalismo
decir que Adam Smith no se preocupaba por la moral. O sea, eso No, pero era un todo lo sentimiento. Y contrario. ahí está bueno lo que decís, porque Perón en un momento, Perón en la comunidad organizada es, lo comunitario no parte de lo sentimental, ¿no? O sea, el egoísmo Adam Smith, bueno, el empirismo, que yo puedo decir, bueno, tengo empatía, si hay un sentimiento de empatía, tengo rechazo, tengo un sentimiento de rechazo, muy del sistema capitalista. Y acá no, acá es el virtuosismo que propone Perón, o por lo menos el que yo leo desde vos, después de haber leído hacía mucho la comunidad organizada, es el sujeto que logra la prudencia o el equilibrio entre esas dos tensiones, la egoísta o la sentimental y la racional, ¿no? La misma armonía que se intenta buscar dentro del sujeto es la misma armonía que se intenta buscar entre lo espiritual y lo material, ¿no? Y nuevamente aparece todo el tiempo de Perón ahí la tercera posición. Es una tercera posición que intenta ser filosófica, pero también es una tercera posición en diferentes momentos. Bueno, miren en todo ese desarrollo que le estoy comentando de la comunidad organizada, dialoga con Sócrates, con, bueno, Spinoza, que es un autor que vos aparentemente también te atravesó fuertemente en un momento, por lo menos ahí lo marcás, con las pasiones tristes, las pasiones alegres. Bueno, y después pasaríamos al tema de la revolución sin violencia, donde ahí es todo una lectura mía desde el desconocimiento, porque sinceramente no desconocía lo de Silo. Vi ese posicionamiento del humanismo universalista, que ahora veo que vos también venís pregonando hace tiempo, pero una idea que me quedó, que también me gustaría que amplíes, decirlo, que me pareció interesante, por lo menos lo que leí, que sí lo divide esas acciones, dos tipos de acciones, o por lo menos acciones unitivas y acciones contradictorias. ¿Y qué, eso para que, como pregunta, qué significa eso a la hora de la política? Y bueno, después aparece también toda tu parte sobre la cuestión del conocimiento de sí, el trabajo de sí, el gobierno de sí, tomando Foucault, trabajas a Freud, el malestar de la cultura, no, hay como todo en el encuadre del trabajo con la violencia interna. todo ¿no? con el encuadre, bueno, sí. Si nosotros queremos trabajar, o sea, si nosotros queremos hacer una transformación no violenta, o queremos construir una sociedad sin violencia, no podemos desconocer que hay un trabajo hacia el interior de cada uno que hay que hacer, ¿no? En ese encuadre, el trabajo sobre la violencia interna, el trabajo interno dentro del humanismo como un clásico. Tal cual. Pero yo como que quiero ampliarlo un poco más respecto, además del trabajo que interno se hace dentro del siloísmo, y ahí en ese encuadre pongo que, por ejemplo, el psicoanálisis sería un tipo de trabajo interno, y a Freud también lo pongo como pacifista, ¿no? Porque Freud se opuso a las guerras. Sí. O sea, y Foucault también, o sea, con todo su reflexión respecto del tema del poder y de las relaciones de dominación, ¿no? O sea, Foucault me parece a mí que es re interesante mirarlo desde esta perspectiva, aunque él, hasta donde yo sé, nunca dijo yo milito por la no violencia, pero sin embargo también repudiaba la violencia como forma de... Dice que Foucault fue un comprometido político, o sea, participaba de grupos y todo, pero no estaba nunca de acuerdo con esta cosa de ir a tomar las armas. Bueno, me queda para cerrar, decía, el libro me abrió nuevas preguntas que siempre están dando vuelta sobre, creo que la cuestión de la violencia. Me parece que dos grandes partes, ¿no? El libro tiene la primera parte que por ahí amerita toda una discusión, un debate, que es la cuestión del peronismo, pensado desde la no violencia, y después como un trabajo sobre la violencia. Y bueno, a mí lo que me generan las preguntas son esas preguntas entre la ética y la política, ¿no? Que me parece que vos
por momentos lo trabajás o intentás realizar esa aclaración sobre algo que a mí me generó una duda, y ahora aprovecho para hacerte la pregunta, que vos en un momento decís que con el peronismo hay una disociación entre la ética y la política. Digo, esto me llamó la atención ese posicionamiento, porque tendríamos que pensar qué sería ser política y tendríamos que pensar qué sería la ética, pero como lo entiendo, digo, la ética tiene que ver con la filosofía práctica, con lo práctico. Y la política también tiene que ver con lo práctico. Es decir, ya como cuestiones, como punto de partida me parecen indisociables. Es como que no las puedo separar. Sí, uno podría decir, hay una determinada ética, una determinada política, pero no las puedo yo, por lo menos, observar esa separación entre ética y política. Bueno, nada, esas preguntas. O sea, yo lo que planteo, basada, digamos, lo quiero decir a través de la comunidad organizada, Sí. que justamente a mí me parece que es como, para mí nuestro sentido común separa como dos cosas separadas la ética y la política. Por ejemplo, cuando el fin justifica los medios. O sea, ahí está separando la ética de la política. Es como decir, bueno, eso no me gusta, pero para conseguir tal cosa necesito hacer esta otra cosa que no me gusta. Ese pensamiento estratégico de consecución de los fines, en la política está siempre presente. Y ahí se renuncia a la ética. Yo lo que digo es que justamente el perón de la comunidad organizada es un perón que se basa en la ética, o sea, como si el eje fuera ese, ¿no? O sea, hay principios, a ver si estoy interpretando, que supuestamente hay principios éticos que determinan las acciones del primer perón. No, yo Pienso, digo, vos decís que lo determina la ética cuando por ahí... No, digo que en la comunidad organizada Perón piensa esos problemas como una unidad, no los piensa como separados, no es que dice, bueno, miren que todo esto sirve para la reflexión, claro, pero yo cuando hago política hago otra cosa, eso no aparece en ningún lado. Bien. Al contrario, él dice, todo esto que yo estoy diciendo acá está en este momento en plena realización, bueno, porque estaba produciendo esa distribución, estaba construyendo una sociedad donde, digamos, el bienestar material estaba materializándose respecto de lo que venía haciendo la Argentina. O sea que Perón a mí me parece que ahí en la comunidad organizada está como muy claro de que Perón dice, no tenemos que renunciar a la ética por la política. Después, obviamente, cuando a Perón se lo discute, bueno, pero esto, bueno, pero lo otro que se le discute que se alejó de la ética, o sea, haber llevado a un ejemplo que no termina, es un tema tan complicado que es difícil que nos sirva para dar claridad, pero sí nos va a servir para manifestar la complejidad de estos temas. O sea, es muy duro y muy difícil de poner, que yo lo pongo en el libro, el tema, ¿cómo se justifica que la policía de Perón torturara? O sea, que la policía de Perón torturó, es un hecho, vos lo aceptás como hecho histórico, vos como... Sí, claro, bueno, hay un muerto, hay un Rosarino que... Hay un Rosarino muerto, sí. Y después hay otro montón de testimonios de que la policía de Perón torturaba. Entonces, en el contexto de... O sea, vos cómo llegás a justificar desde la política que tu policía torture. Bueno, obviamente, porque vos estás consiguiendo salvar un bien mayor. Claro. O sea, por ejemplo, en el 53, cuando Perón estaba hablando y pusieron bombas y mataron como a 9, y hirieron a unos 15, o sea, Perón estaba hablando y pusieron esas bombas, y entonces ahí, que incluso Félix Luna dice que lo pusieron, no sé, por ejemplo, Carranza, que después fue ministro de Alfonsín, fue uno, Félix Luna, que es un historiador que no era para nada peronista, dice, esos jóvenes
les parecía que eran antiperonistas porque defendían la libertad, y en realidad lo que ellos hacían era defender sus privilegios. Entonces, cuando pasa eso, claro, Perón y su gente tiene que desestructurar esas bandas que estaban siendo capaces de poner bombas en una donde la gente estaba reunida en la plaza. O sea, entonces, obviamente que para llegar a descubrir quiénes eran los responsables y ponerlos presos y todo, ahí hubieron situaciones de tortura. Entonces, ¿cómo se justifican? Y bueno, justamente porque vos tenés que conseguir que hablen para si te enterás. O sea, es horroroso desde el punto de vista ético, pero desde el punto de vista político lo comprendés. Bueno, pero uno lo puede pensar desde el punto de vista, una de las características que por ahí se le puede adjudicar al peronismo es su carácter pragmático. Es decir, bueno, el pragmatismo es una corriente también ética que justamente genera una tensión con lo que podría ser una ética de los principios. Es decir, si lo concreto de la práctica habilita a realizar actividades no voluntarias. Es decir, que si uno estuviese dispuesto a realizarlas, no la haría, pero la situación la amerita para un bien superior. ¿No? Un pragmatismo, bueno, podríamos adjudicar, pero sin embargo, y eso es lo interesante que me parece que aparece en el libro, que a pesar de eso, y a pesar del contexto violento, ¿no? O sea, la violencia durante gran parte del peronismo, después sobre la prescripción ni hablar, era moneda corriente, Perón intenta, o el rescate que vos decís, Perón intenta todo el tiempo ir en contra de ese tipo de acciones que porque supongo que quizás estaría pensando que se estaba construyendo algo bien importante cada acción que hacía para sentar las bases, ¿no? Es más, la reacción de él ante el bombardeo o el intento de asesinato de él fue una reacción pacífica. Si bien después dijo que se arrepintió, pero digo, se observa también ese intento, a pesar de ese pragmatismo que uno podría decir, bueno, podría haber sucedido algún tipo de, no fueron situaciones que... pero bueno, pero a mí una otra pregunta que me quedó picando es cómo pensarlo hoy esto, ¿no? O sea, a mí con respecto a la ética, me gustaría hacer una reflexión que yo creo que, o sea, la hago porque me interesa hacerla y creo que la comunidad organizada está bastante clara. Viste, con este tema de la dimensión material y espiritual del ser humano, que Perón es como de manera explícita, que Perón dice que el ser humano, a partir de la Revolución Francesa, a partir de Rousseau, como que se olvidó de la dimensión vertical, de la dimensión trascendental del ser humano. Y a mí me parece que, como yo lo entiendo, el tema de la ética es como una reflexión hacia la interioridad respecto del bien y del mal, ¿no? O sea, es una reflexión que vos haces en tu interioridad. Y ahora, esa interioridad, si vos como le quitas esta dimensión vertical, que obviamente si sos religioso, la dimensión vertical la podés expresar en Dios, en la Iglesia Católica, o sea, pero si no tenés un pensamiento así religioso explícito de alguna religión, igual me parece que tiene sentido hablar de la dimensión vertical del ser humano, que tiene que ver con esto, viste, de que hay como, uno experimenta como una llamada, como como una llamada a tener esta vida, por ejemplo, en los demás. Entonces, ese tipo de llamados de la conciencia aparecen como en esta otra dimensión vertical. Y a mí me parece que es desde ahí, desde la experiencia humana de nuestra dimensión vertical, donde se puede generar esa comunidad, donde esto que decíamos, ¿no? El yo que se realiza en el nosotros, ¿no? Como que la dimensión del nosotros, si no está como complementada con esta dimensión vertical, perdés
es un poco como el norte, ¿no? Porque esta cosa de las disputas políticas, ¿no? de las cuestiones así tan, que después se materializan en la forma de construir, simplemente desde la construcción del poder, de las disputas del poder, digamos, ¿no? Y perdiendo de vista como el sentido trascendental del ser humano, ¿no? Bueno, vos ahí hablás de, que acá lo encontré, que la relación con el padre jesuita Hernán Benítez, digo, para poder pensar también el valor espiritual de la comunidad organizada, para poder pensar también qué tipo de relación con qué religión y qué parte de la religión, ¿no? Bueno, justamente a mí me parece convincente que la comunidad organizada, porque viste que se asocia mucho el peronismo con la religión católica, ¿no? De hecho, gran parte del peronismo, la religión católica fue una enseñanza obligatoria. Pero que en la comunidad organizada la espiritualidad no se manifiesta en la religión católica, o sea, sí aparece el cristianismo, pero no hay una bajada de línea respecto del catolicismo, ni siquiera del cristianismo, sino que la dimensión espiritual del ser humano está manifestada de una manera mucho más amplia, incluso cuando cierra, la dimensión espiritual la manifiesta con Rabindranath Tagore, que fue contemporáneo de Gandhi, o sea, un tipo que representa la espiritualidad totalmente oriental. Y después también aparece, y eso aparece medio al principio, que la dimensión espiritual o vertical del ser humano se manifiesta en la filosofía. Viste que él dice, o sea, en este momento, que estamos todos tan despistados, o sea, en ese momento, bueno, ahora que deberíamos decir, ¿no? Estamos perdidos. Claro, estábamos despistados, ahora que estamos. Tenemos la filosofía, porque claro, estaba hablando un congreso de filosofía, entonces dice, en este momento que hemos perdido como el sentido, tenemos que volver a la filosofía para volver a encontrar ese sentido. Entonces, también la filosofía, para mí, de lo que yo estoy queriendo decir, representa esa dimensión espiritual o vertical. Entonces, me parece que en ese sentido la comunidad organizada gana como texto, porque no es una bajada de línea procatólica, digamos. De hecho, está ahí contado una anécdota que Hernán Benítez, que muchos decían que era el que había escrito la comunidad organizada, pero Hernán Benítez dice, para nada, o sea, como que cuando Perón no terminó de decir la conferencia, Hernán Benítez lo criticó muchísimo, porque claro, no tenía una bajada tan escolástica como la que él quería. Entonces le dice, ¿cómo se atrevió a decir semejante pastiche delante de los filósofos? Como estaba enojado porque no había leído lo que él había escrito. Y entonces Perón le contesta, no se preocupe padre, no lo van a leer, y si lo leen no lo van a entender. Y entonces Benítez le dice, no, pero igual, o sea, como que se lo siguió criticando, ¿no? Y entonces Perón le dice, parece padre que el que no está entendiendo es usted. Bueno, acá en una parte decís, perdón, porque yo voy registrando las cosas que vos vas diciendo en el libro, dice Miriam, hablando de la comunidad organizada, dice, parte de la hipótesis, la comunidad organizada, parte de la hipótesis de que la sociedad está viviendo, cita Perón, la más profunda crisis de los valores que registra su evolución. Exacto. En este contexto, la filosofía vuelve a estar en el centro. Exacto. Así lo dice Perón, sí. No, pensaba en esto de la crisis, o sea, la crisis supuestamente en ese momento era la mayor crisis de la evolución. Y bueno, estaba bastante recién terminado Auschwitz, o sea, claro. Estaba terminando la Segunda Guerra. Claro, por eso después hubo como un momento en Occidente de la revaloración de los derechos humanos, ¿no? Que bueno, pues ahora no estaríamos en ese momento. No, absolutamente no. Bueno, Marc, un montón de cosas más, pero podemos invitarlo. Claro, sí, yo tengo un montón de cosas anotadas, sí, pero estamos haciendo lo que habíamos dicho de abrir un poco las pasiones peronistas y antiperonistas. Yo les agradezco todo esto, que bueno, es toda una introducción, pero de alguna manera uno sabe que el libro inicia un camino nuevo, que es el camino hacia el lector. Me enganché un poco con el capítulo 5, que habla sobre personas no violentas,
Bueno, ahí leí algo de Bergoglio, que bueno, obviamente después Francisco, el viaje a Lampedusa, las encíclicas papales sobre techo y trabajo, digamos, y bueno, por ese lado voy a entrarle un poco y vamos a ir viendo qué cosas nuevas aporta, porque obviamente son infinitas, pero bueno, también te quedará en relación a esto de que hay cosas que te quedaron pendientes, revisarlo y ampliarlo el libro en futuras, hacia el futuro, digamos, ¿no? Esto inicia un camino que no sabemos dónde termina, así que estaremos ahí como Hay un para capítulo que yo seguirlo. pongo, personas no violentas en la historia, ¿no? Sí. Y ahí, digamos, el marco teórico de eso, me lo da Riquet, que también es filósofo, que yo lo estudié para la tesis. Claro, ¿no? trabajas al final, la riqueza. Bueno, pero Claro. cuando doy el encuadre de quién es la persona no violenta, ese, Claro. digamos, de ahí, porque, bueno, a ver, entonces Riquet dice que el no violento pretende intervenir en la historia, y que el no violento es una mezcla de policía y yogi, Claro. ¿no? Está como a mitad de camino entre el policía y el yogi. Y los ejemplos que pone Riquet en ese artículo, a mí no me representaban nada, o sea, sí lo ponía Gandhi, pero después los otros, los ejemplos que él pone, hoy no nos dicen nada, digamos, ¿no? Por ejemplo, él pone un europeo que se negaba a tener pasaporte europeo y, no sé, había sido desertor de la guerra, o sea, en ese momento se ve que era un personaje conocido, pero para nosotros no es conocido. Entonces yo me fijé cuáles serían, poniéndonos, o sea, los típicos de la no violencia son Gandhi y Martin Luther King, o sea, cuando se habla de la no violencia se hablan de ellos dos como los que hicieron como una cosa explícita respecto de cómo poner la no violencia como estrategia de lucha. Entonces, si yo dije, bueno, y nosotros, si yo me tengo que pensar en nosotros como nación, ¿dónde estarían esos hitos? Bueno, y el otro que tiene hechas reflexiones en este sentido, pero no se metió tanto con el tema, es nuestro Premio Nobel de la Paz, Pérez Esquivel, y después hay otros ejemplos, obviamente yo los pongo a Perón y a Silo, pero dije, bueno, ¿y por dónde más buscamos? Y entonces, por ejemplo, Daniel Borenstein tiene esa orquesta que une a israelíes y palestinos, que creo que todavía vive, pero está viejito ya. Después, por ejemplo, bueno, ahí aparece el Papa Francisco como un ejemplo de argentino no violento, y la pongo también a las Madres de Plaza de Mayo, ¿no? En el gesto, o sea, como que lo que se ve muy bien en esa descripción del ser humano no violento es que como que el ser humano no violento tiene una acción que es como que desarticula todo un armado, ¿no? Por ejemplo, con lo de Martin Luther King, cuando esta chica no se quiso levantar era una negra que le decían, vos te tenés que levantar, y ella dijo, no me levanto. Entonces, como que a partir de un hecho se desarticula todo un armado, ¿no? O en la época de Gandhi, que no podían producir su propia sal, porque estaba prohibido por el imperio, y Gandhi dijo, no podemos tomar nuestra propia sal, miren cómo sigue. O sea, entonces es como que hay un pequeño gesto que desarticula todo un armado, ¿no? Sí, hay un intento permanente, te cito acá. Y cierro con Sí. esto. Entonces yo pongo el gesto de las madres diciendo, ¿dónde están? O sea, esa simple pregunta fue tan categórica para desarmar todo el armado que tenía la dictadura, que la tenían tan bien armado. Y yo decía, como desaparecemos gente, no van a poder decir que están muertos ni vivos, están desaparecidos. Y con eso querían cerrar una discusión. Y entonces, con esa simple pregunta, ¿y dónde están? Empiezan como a horadar todo un armado, ¿no? Y está bueno para otro lado, el ejemplo de las madres. Yo me acordé de un diálogo de Platón, que a Sócrates intenta justificar por qué no hay que devolver con un mal a un mal. ¿No? Bueno, Sócrates le dice, bueno, pero escuchame, Sócrates, te enjuiciaron injustamente, te llevan a la muerte, y
yo tengo la posibilidad para que te escapes de la cárcel, ¿no? Y Sócrates le comenta por qué no hacer eso, por qué no devolver un mal, que en definitiva en el fondo es eso, ¿no? Un mal, a un mal no se le puede devolver con un mal porque es interminable. Y recuerdo el ejemplo de las madres. Una vez le preguntan, no sé si fue a Eve o no recuerdo quién, un periodista extranjero le pregunta cómo podía ser que nunca había existido por parte de las madres ningún acto de violencia, sobre todo en los momentos, bueno, de la obediencia de vida, punto final, el minuto, que no sé cuántos años fueron, que dice que se los cruzaban por la calle, empezaron con los scratches, nunca se le conoció ningún acto de violencia sabiendo que quizás el supermercado iba a comprar la persona que quizás sabía dónde estaba tu nieto, por ejemplo. Y Eve dijo una frase excelente que me parece que podría resumir bien acá, que dice, bueno, pero si nosotros hubiésemos actuado así, no había ninguna diferencia entre ellos y nosotros. ¿No? Y ahí aparece memoria, verdad y justicia en el sentido de que tengan un juicio donde la posibilidad de defenderse. Pero digo, esto de que también una acción ante una eventualidad, situación mala, lo bueno puede confrontar de una mejor manera que lo malo, ¿no? Parece como interesante que todo el tiempo en el libro, porque vos en un momento decís, por eso citaba, dice, te cito a vos, dice, menciono que muchas veces se denigra la acción no violenta, argumentando que nada puede hacerse frente a los poderes reales, entre comillas, que deciden las situaciones del mundo. Pero él ejemplificó, bueno, empezás a dar ejemplos. Digo, está todo el tiempo esta idea de lo no violento como algo positivo, como un valor positivo, de siempre, de esa postura estar permanentemente como una posición política transformadora, más que el otro, ¿no? También eso es algo que, para pensar, que a mí me hace pensar, ¿no? Me hace pensar, así, bueno, y también me hace pensar la violencia hasta dónde llega, cómo son los modos de violencia, ¿no? Porque podemos pensar en la violencia física, pero podemos pensar también en el carácter no violento de Perón, donde contempla la otredad. Es decir, también podemos pensar a la violencia como la aniquilación del otro, en la invisibilidad del otro. Justamente que el peronismo propone nuevos sujetos sociales, infinitos, ¿no? Entre ellos la mujer, que no estaban visibles. Digo, también eso es no violento. Deciden contra la violencia, visibilizar. Bueno, ya sí, bueno. ¿Puedo pedir un poquito de agua, Alejandro? Ay, sí, perdón. Sí, claro, sí. O sea, a mí me gustaría escuchar a otros que no hablaron. O sea, no fue que interesó. No, yo no fue ni no, salió. Salió, no, me cerré yo, yo no quiero hablar. El silencio es magnífico. No, le damos tiempo al agua que Por ahí lo interesante de una presentación así que te lleva a querer llegar a tu casa y verlo. Bueno, Quizás después en algún momento uno pueda... Ay, el exceso producto está... Claro. Nos vamos más que... Sí, de mi parte, porque quizás en algún momento uno se vuelva a encontrar, no es que solo yo, ¿no? Pero pues está muy interesante. Es más, cuando sabíamos que venía la presentación empezamos a ver por internet, buscando también quién era así. No sabíamos tampoco. Y empezamos a leer y estuvo muy interesante. Ya antes de conocer el libro, empezar a seguir leyendo, porque uno por ahí tiene conocimientos, pero siempre hay varios soportes. sí, también esto de vernos entre nosotros, ¿no? Porque muchas veces, o yo por lo menos tenemos esta postura con Miriam de
los que escribí, porque también una de las preguntas que me hice en relación a la comunidad organizada, ¿cuál es el rol que tenemos dentro de una comunidad? ¿No? Porque esto de la comunidad organizada también plantea roles, lugares, funciones. Y uno se piensa, ¿no? ¿Cuál es la función que tiene dentro de la comunidad o cuál es el rol que tiene dentro de la comunidad? Yo me pienso como docente, pero también me pienso como alguien que escribe y la importancia de leernos entre nosotros, ¿no? Yo muchas veces, por ejemplo, creo que de los autores que se vieron que están acá, si no leí a todos, están ahí en el palo, más allá de que algunos coinciden, otros no coinciden. Pero la necesidad de poder leernos entre nosotros, eso yo lo siento como un deber. Sí. Quizás uno dice, bueno, no, para que después lo lean a uno, pero no lo sé, pero digo, hablarnos entre nosotros, lo que está, hay mucha producción acá que es sobre la propia comunidad, hay muchísimo sobre eso, que habría que trabajarlo ahí, digo, pensando en la comunidad organizada para traerlo acá, ¿no? Sí. Para situarlo, y no quedarnos en las cuestiones históricas, situarlo a nuestra comunidad presente y en qué pensarnos a nosotros en tanto comunidad. A eso voy. No, yo, una de las cosas que pongo ahí en el libro es esta cosa de que, claro, cuando Perón hablaba de la comunidad organizada, en la cabeza de él, queda como explícito que él piensa en la nación argentina como una comunidad organizada. Yo diría más, porque él habla de América. Bueno, más allá de América, pero cuando él dice No, pero está sí, en sí. plena realización, Sí, él es sí, presidente sí. de la nación argentina. Sí, Sí. sí. No, es cierto, Perón claramente tenía esa dimensión de Latinoamérica, Claro, y después, claro. sobre el final, bien universalista, Sí. esta cosa de que Perón estaba construyendo, quería en su cabeza construir un polo latino, ¿no? Que incluía Alemania, Italia, España y toda Latinoamérica, de la cual él se visualizaba como la vanguardia, digamos, ¿no? La hegemonía, para disputar la hegemonía con Estados Unidos. Después, bueno, entonces no podemos Italia y España, por lo menos Latinoamérica, y bueno, pero esa mirada universalista siempre la tuvo, pero Sí. Pero no, lo que yo digo es que cuando Perón habla de la comunidad, que vos traes, bueno, a Latinoamérica, pero él es el presidente de Argentina y él visualiza la organización de la nación argentina, o sea, su poder político terminaba ahí, y desde las posturas antiperonistas, desde los radicales o de los liberales, eso les horrorizaba porque en ese momento tenía mucha resonancia de las organizaciones autoritarias, como había sido el fascismo y el propio nazismo, ¿viste? Esta cosa como de pensar la nación como uniforme, y entonces, bueno, digamos, justificar los genocidios de otras razas, justificar los genocidios de los judíos, porque ustedes no son alemanes, o sea, cuando Perón hablaba de la comunidad organizada, en ese momento se hacía desde la comunidad organizada, les generaba una cosa de tirria, porque si este tipo está queriendo hacer con nosotros, digamos, ¿no? Pero yo te diría al revés, porque esos mismos eran los que justificaban el genocidio americano, o los pueblos originarios. O que justificaban que América no existía por descubierta. O sea, se ponían desde un lugar, o sea, lo que siempre ha sido violento en nuestro país ha sido la oligarquía y las expresiones políticas del poder. Después de los sectores populares podía haber hechos violentos individuales, pero quien impone la violencia en la historia de nuestro país, de América Latina y del mundo, siempre ha sido el poder. El poder principalmente los grupos económicos, ¿no? Por la historia a través de los imperios, ¿no? No. Eso yo estoy de acuerdo con vos, incluso cuando pongo los ejemplos de argentinos no violentos, la pongo a Victoria Ocampo como un ejemplo de
porque Victoria Ocampo era re gandiana, o sea, era fanática gandiana, se había encontrado con Gandhi más de una vez, dedicó la revista Sura a Gandhi. Justamente el título yo le pongo usar la no violencia para defender privilegios. O sea que vos desde un lugar así como abstracto podés hablar, digamos, de cuestiones universales, saberes universales, olvidándote de cómo se materializa en tu comunidad. O sea, esto que vos traes, yo me doy cuenta de que hay algo ahí. Pero yo no sé si esto que vos decís termina de discutir completamente el hecho de que a Perón en ese momento porque es cierto que a Perón se lo visualizaba muy cercano al nazismo, o al fascismo más que al... De hecho, Perón la miraba a Mussolini, o sea, esta cosa, no hay por qué, digamos, negar eso para darle valor a lo que hizo el peronismo. ¿Entendés lo que digo? O sea, de hecho, esto que pasó que está pasando, que está pasando con los pueblos originarios, el peronismo tampoco lo resolvió. O sea, de hecho hay un capítulo en la historia de Perón que yo le llamo La fractura en el relato, que es muy fuerte, una matanza que hay de Espilagá, en el norte, digamos, desde que Perón era con el 47. O sea, digamos, la dinámica del Estado-Nación es una dinámica genocida. Perón no estuvo ajeno a esa dinámica, digamos. O sea, Bueno, pero lo interesante que aparece en el libro, tomando lo que dice, es el Estado desde sus inicios, el Estado-Nación desde sus inicios fue violento con los sectores populares. Por lo tanto, uno podría plantear que la reacción ante esa violencia es una reacción violenta. La historia lo marca así, es decir, bueno, cómo se liberaron los pueblos fueron de esa manera. Y el peronismo podría mostrarlo como la otra faceta de eso. Por eso también la particularidad, que también hoy podríamos pensar, bueno, ¿cómo se hace para sostener eso? Es una pregunta totalmente, pero el peronismo daría como un puntapié para decir, bueno, estos sectores, juzgados, alquilados, fusilados, etcétera, proscritos después, desaparecidos. Pero en ese primer peronismo, donde todavía, por ejemplo, la parte esa más oscura, responde... Igual hablo sí, del peronismo y del peronismo. Sí, pero responde desde la no violencia, eso es lo interesante. Porque yo me acuerdo del debate que tuvo Fidel Castro con Allende. Hay un debate interesante ahí en YouTube que dura, no sé, son las 2 o 3 charlas de ellos que tuvieron. En un momento se da esta discusión. Pero se da esta discusión. ¿No? Porque justamente los caminos eran, o sea, los dos querían llegar a lo mismo, pero los caminos eran totalmente contrarios. Bueno, obviamente que ninguno imponiéndose al otro ni juzgando, está bien y mal el resto, cada uno hacía su camino, pero los dos fundamentando el porqué. Fidel en un momento lo que plantea justamente de este camino es el límite que tiene esa no violencia. Es decir, en algún momento hay que ejecutar un acto violento con el sector que tiene en su raíz esa violencia y que va a responder violentamente. El mismo enemigo, digamos. ¿No? Yo pongo un ejemplo concreto, digo, no sé, el kirchnerismo cuando fue la ley de medios, ¿se acuerdan que llegó hasta la corte y terminó en un momento donde ya tenía que ir la fuerza pública y ejecutar un acto violento? ¿Es decir? No, o sea, yo diría que nunca llegó, ¿no? Podría interpretarse como violencia por eso, la aplicación del poder en función del bien común. No es violento, o sea, podés definir qué es violencia. Habría que definir qué es violencia. Claro. Porque no podríamos definir la misma violencia No es lo en mismo, dictadura. no es lo mismo matar, secuestrar, reprimir, que imponer lo que debe poner. Es decir, bueno, Es imponer la ley, digamos, ¿no? Sí. no, pero Pero en ningún puede ser caso. una ley
digamos, que respete los derechos. Por eso digo, ¿cuál es el límite de la violencia? Pues te doy un ejemplo, las madres que vos decías, Sí. memoria, verdad y justicia. O en algún momento impones el poder del encarcelamiento de que fue torturador, asesino, violador, todo lo que expresaba. Claro. Pero vos impones el poder. Vos podés decir, y por ahí no hay que, es otro concepto de violencia, porque no es violencia imponer el poder. No, no es violencia. Claro, O sea, por eso. para mí la parte en que se avanza más, porque sí, cuando uno se mete con el tema de la violencia aparece todo esto, ¿no? ¿Y qué es violencia? ¿Qué no es violencia? O sea, por eso yo hago como unas citas bastante largas de Silo, porque Silo reflexionó mucho sobre estas cosas, siempre desde el punto de vista de la no violencia, o sea, siempre haciendo una defensa de la no violencia. Entonces, incluso hay un punto que sí lo dice, que en definitiva, el primer principio de la no violencia es no matar. Por eso Perón para mí fue no violento, porque cuando a él le hicieron esos levantamientos, incluso con el bombardeo de la Plaza de Mayo, pero antes también, él tenía todas las leyes, todas las de la ley para fusilar a los que lo enfrentaban, y Perón explícitamente no mandó fusilar a ninguno, no mandó, o sea, sí los juzgaba, los condenaba, incluso les dieron condenas. Pero fue como muy explícita la decisión de Perón, que por sus manos no iba a pasar la decisión de matar a alguien. Por eso a mí me parece que ahí hay como reflexiones que están hechas respecto de el poder usado para dominar al otro, el poder político, o sea, obviamente que construye poder y tiene el poder de policía, o sea, ahí no veo ningún acto de violencia. Yo no, en ese sentido no hablo de ningún modo violencia de que viene la posta rompiendo No, digo porque de frente dicen violento, ¿no? Ese tipo de actos. O sea, se ve bueno, como pero violento. justamente disputar, ahí está, el sentido de la violencia y disputar disputar la fuerza moral de la no violencia. Porque viste que Milei te tira por la cabeza, ustedes son violentos, ustedes son violentos, ustedes son violentos. Justamente como un acto de ponerte a la defensiva, cuando en realidad, obviamente que la violencia está del lado de ellos. O sea, por eso el libro termina hablando del tema de la conducta bélica de los Estados Unidos, o sea, el tema de que finalmente este mundo es obvio de que digamos, está dominado por un poder violento, ¿no? Y que la cabeza de eso tiene que ver con esta cosa de seguir pensando en la violencia y en la industria armamentista como la que va a venir a dar cuenta a todas estas cosas. O sea, la lógica de la violencia para mí es nuestro sentido común. Pensar desde la no violencia es como una cosa totalmente revolucionaria. Y entonces para mí esta cosa de que yo tengo el poder, entonces te obligo a, ¿no? Yo tengo el poder, entonces te obligo a que no robes. Yo tengo el poder, entonces te obligo a que no vayas a más de 120 kilómetros. Ahí el tema de la dominación y el tema de la no violencia para mí se resuelve, yo tengo el poder y no necesariamente tomo decisiones que están en contra tuya, que tiene mucho que ver con la autoridad pedagógica, digamos, ¿no? O sea, bueno, yo tengo el poder, pero no hago las cosas por tu mal, hago las cosas por tu bien. Entonces ahí, bueno, como los si las hago zapatistas por que tu decían, bien, ejerzo mi poder obedeciendo al pueblo. ¿No? exacto. Bueno, yo sí lo conocí así por Miriam, porque cuando vinimos acá, este año, con Menem, siendo peronistas, obviamente no nos identificábamos con ese peronismo, nos acercamos al humanismo. Y después creo que Néstor y Cristina nos terminó juntando a muchos más que pensábamos más o menos parecidos. A mí me cuesta no relacionarlo a Perón, que no sea con el amor. O sea, más allá de que hay muchas palabras que tienen que ver con autoritarismo, poder, yo creo que en la práctica quien da derechos a quienes nunca tuvieron derecho es una práctica de amor. Una imagen de cómo vivía un obrero
cómo sus hijos vivían con harapos, en casillita, cómo trabajaba ese hombre, o cualquier trabajador en un frigorífico, sin ropa, sin botas, pasando un frío, 12, 15 horas por día, ¿no? Esa madre que no tenía ni para ponerle un guardapolvo al hijo para ir a la escuela, donde no había ningún tipo de derecho, vivíamos casi en la esclavitud, donde los que tenían el poder, que eran los patrones, el obrero se sacaba el gorrito, porque usaba para saludar, esa cuestión de definición. Bueno, pero dice en la revolución, que tiene que ver con el amor, de ese niño que vaya dignamente a la escuela, que pueda tener guardapolvito, que el día de mañana haga su trabajo, sus derechos, se compren una heladera, le pongan un mantel a una mesa, puedan conocer más la planta, esa dignidad es lo que caracteriza a un ser humano, la dignidad, la ética. Entonces, cuando a veces se quiere simplificar a un Perón, o a relacionado con el nazismo, que digo, no voy a negar, pero sí digo que Hitler ganó como ganó Milei. Entonces era algo para estudiar o algo para acercarse. Después, obviamente, no tenía nada que ver Perón con lo que es el nazismo, ni con lo que fue después Mussolini, son distintos contextos. El 17 de octubre no existía el peronismo. Nos falta Eva en esa ecuación también. Nos falta Eva, pero que es ahí el tema del amor también, pero además el 17 de octubre no existía el peronismo. O sea, los trabajadores salieron a la calle a defender a una persona que le había dado derechos, o sea, salieron a defender sus derechos. Que es lo mismo que dice Cristina, y no vienen por mí, vienen por sus derechos. Está bien, ¿no? Quieren volver a ese preperonismo. Y el hecho histórico fue que el pueblo descubrió su poder colectivo. Bueno, esa facilidad. Entonces yo cuando Miriam empieza a leer a Perón, a mí me puso muy contenta, porque yo me interioricé un poco con siglo, pero me dio mucha alegría de los 40 años del Congreso de Mendoza, que los trabajamos. Aparecía Espinosa ahí tomado por Perón y por Chile. ¿Cómo? ¿Los dos leen lo mismo? Bueno, no, quería decir eso, o sea, sin hablar por ahí del poder o la no violencia y hablar desde el lugar del amor, lo que es para mí. O sea, yo me crié en una casa de mi mamá limpiaba casas y mi papá era obrero en una fábrica. Y veía como ellos escondían las imágenes de Perón, no se podía hablar de Perón. 18 años proscrito, entonces yo empecé a mirar quiénes odiaban a Perón. Y entonces era fácil de qué lado uno quería estar. No quería estar del lado de los que odiaban a Perón, porque, bueno, el bombardeo, la muerte, ¿no? Inclusive un Perón militar, donde los que terminan como Valle, todos presos, perseguidos, todos eran los que están del lado del peronismo. Entonces, me parece que en la Argentina para mí era fácil identificarme con el peronismo, si bien siempre también admiré a Alfonsín, y hoy tenemos un candidato en la ciudad de Buenos Aires que es un radical peronista, digamos, todo medio raro, pero no tampoco tan raro. Es bastante lógico. Es bastante lógico cuando vemos esto, nos acercamos al humanismo, nos acercamos a un Alfonsín, nos acercamos en realidad lo que estamos viendo es quienes avanzamos por ese camino del amor. En síntesis sería del humanismo. Es así, claro, sí, es así. Ay, perdón. Es una resortora. No, bueno, sí, el humanismo obviamente no se identifica con el siloísmo, o sea, es como que son... Claro, no es un partido, Sí, es un o sea, obviamente el siloísmo es como una corriente dentro del humanismo. Pero vos sabés que en la comunidad organizada el tema del amor está recontra presente, se habla muy explícitamente del tema del amor como que Perón dice, bueno, si el eje fuera el amor, todas las cosas evolucionarían en el buen sentido, lo dice como muy explícitamente el tema del amor. Y otra cosa que dice, que tiene que ver con esto que vos trajiste, ¿no? Del proceso kirchnerista y todo, que hablando de la ética, no sé si te acordás, pero Perón dice, todos estos problemas éticos tienen
todos estos problemas complejos, éticos, tienen la resolución clara cuando uno pone el mejoramiento de las condiciones de vida materiales del pueblo, ¿no? O sea, como que en definitiva todo está al servicio de que... sí, De la felicidad. de que la gente que tiene esas vidas de tanta carencia, obviamente que esa es la búsqueda, digamos, ¿no? Sí. Y bueno, y esa es la bandera de la justicia social, la soberanía política, la independencia económica, para eso, ¿para qué? Para la felicidad. Y ahí creo que nos vamos a abrazar y vamos a coincidir, ¿no? En un montón de conceptos, y bueno, bienvenida al mundo peronista. Sí, ya está compartida. Ya está un poco compartida. Ya está compartida. Yo me convierto, si ustedes se convierten a la no violencia, transamos. Bueno, eso es para otra charla. No tenemos hasta las 8 tiempo. Es que la no violencia sería política también, porque en un contexto como el mundo que vivimos, no hay otra forma, porque ¿con qué te vas a enfrentar? Aunque seas violento, te vas a enfrentar con drones, ¿contra quién vas a pelear? ¿Quién es el poder? ¿Es el presidente? Uno dice, ¿quién nos gobierna? ¿Hoy Milei o nos gobierna un bufete de abogados de los grupos económicos? Y Milei, si no es Milei, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la vicepresidenta? O Villarroel, o la línea sucesoria, ¿no? O sea, claro, no pasa por... Entonces, todo lo que no sea colectivo, o sea, creo que está... Nosotros usamos mucho la frase de Pablo Freire, ¿no? Nadie se salva solo, nadie salva a nadie, nos salvamos en comunidad, ¿no? Ahora, de lo que decís, a mí es algo que me hace pensar muchísimo, es coincidimos en el mundo violento, o sea, Que el mundo es violento, ¿no? sí, el mundo es violento, o que la historia ha sido Sí. violenta, o que, Sí, bueno, siguiendo con este enclave de violencia o no violencia, ¿cómo responder a eso? Parece que ahí está Claro. una de las cuestiones, y me parece que el periodismo da una punta interesante a eso, porque la salida más corta sería, si te ponen un portaaviones, meter un portaaviones, para poner en términos concretos. Y justamente el peronismo intenta tomar, por lo que rescata Miriam, por el camino no violento hacia lo que ella decía, ¿no? Sí, bueno, por eso la discusión entre Fidel y Allende, decir, no, porque la única forma de llegar ahí es quitándole esto al que tiene para repartirlo y darle felicidad al pueblo, ¿no? Es decir, bueno, que en definitiva en algún momento hay un punto donde se tiene que llegar a eso, pero una cosa es hacerlo por mecanismos legales, por eso digo también, estamos hablando de un congreso de filosofía y estamos hablando de un cambio de la Constitución, o sea, que esos paralelismos entre la comunidad organizada y la Constitución del 49. Se había funcionado un mes antes. ¿No? O sea, también esa relación interesante para pensar, pero digo, los caminos son no violentos. Entonces digo, también poder pensar como una respuesta a esa no violencia, como esto. Ahora la pregunta que yo me hago es cómo se sostiene eso. Con los colectivos, ¿No? siempre tenés... A ver, que vos ganés las elecciones vía democrática como Allende, también tenés que garantizar la estructura de poder para poner a los violentos. No es necesario no matar a nadie, pero sí tenés que poner poder, porque si no... Claro, pero hoy estamos en un momento donde la democracia es una ficción, la democracia liberal es una ficción. O sea, hoy ser democrático es entrar en el juego de esa ficción también, ¿no? Sí, yo lo llamaría plutocracia. Que es una... Básicamente es exactamente el tipo de... Digo la democracia liberal, porque hay otro tipo de democracia. Nosotros cuando hablamos de democracia también tenemos que decir qué tipo de democracia. Pues es que Y no aparece mucho el tema de la democracia. Bueno, pues es que el otro día, mira, leí una cosa que me hizo conciliar, o sea, revisando este tema de la comunidad organizada, porque decía,
hablando de los 70, decía, en los 70 no se hablaba de democracia. No se ve. Nosotros hablábamos de revolución, no sé si era algo que decía Feynman, nosotros hablábamos de revolución y los otros hablaban de república, pero no se hablaba de democracia. Y Perón en la comunidad organizada habla mucho de democracia, incluso dice algo así como que la democracia sigue ofreciendo como el marco desde donde la sociedad puede seguir creciendo. Aparece muy explicitado el tema de valorar lo democrático en el Que no hay mayor democracia que la participación popular. Se que generan los canales de mucha participación. Vos contrarrestar, que es muy difícil ahora, en algún momento eso se puede revertir, de ese individualismo que se lleva muy fuertemente en las redes sociales. Claro, bueno, ahí estamos. Las nuevas tecnologías que las personas que trabajan totalmente aisladas no tenés un ámbito común para discutir con tu compañero o compañera de trabajo. Entonces eso te lleva a un individualismo, ¿no? Un consumismo que también te lleva a un, en algún momento encontrar las formas de participación que pongan en discusión todo eso. Inevitablemente, o sea, vos, ¿hasta cuándo se puede ajustar en la Argentina? ¿Hasta cuándo tienen que imponer después los millones de drones para mantenernos quietos? Porque, Bueno, estamos viviendo situaciones distópicas. ¿sí? Estamos viviendo situaciones distópicas. La historia, lo que hemos visto, que más que leyes precisas, son leyes de inflexibilidad, el imprevisto puede surgir, y hay situaciones distópicas. El tema, yo pienso, digo la comunidad organizada, y uno puede decir, bueno, si existían mecanismos de domesticación o conformación de la subjetividad también, sí, los medios, pero no con la eficacia de hoy. Digo, también tenemos que pensar cómo sería la violencia en el mundo de hoy, o la no violencia en el mundo de hoy, digo, porque este reflujo de la violencia y esto que genera violencia en esos ámbitos. Son ámbitos que por lo general aflora la violencia porque permite quizás ese anonimato o vaya a saber qué, pero digo, estos nuevos modos de subjetivación los estamos viviendo, lo estamos pensando, hay un montón que los están pensando, pienso en Luis Fovelar, en Chulham, digo, personas que están viendo que justamente esta atomización que vos decís que rompe con lo comunitario es algo que está avanzando y que no estamos luchando de manera equilibrada, porque la asunción de Trump, los que estaban detrás eran todos los dueños de esta tecnológica. Entonces digo, ¿cómo sería pensar en una comunidad organizada? Digo, porque hay muchos que dicen, bueno, no, tenemos que meternos ahí. Igual esa es una realidad occidente, que no es la realidad mundial. Lo vimos mucho en la realidad occidente. Pero hoy los BRICS, hoy hay otros estados que están En China. China, pero también China es un ejemplo de... Europa está aniquilada. Es un ejemplo por ahí de avance y desarrollo no violento, porque no invadió ningún país, no bombardeó a nadie. Bueno, pero partido único, muchos lo llaman violento eso. Bueno, pero digamos, Eso digo eso y aparte una política económica que es dumping con todo el resto y también es una forma de competir, el estilo chino de meterse en los mercados. Bueno, entonces sería una cuestión, digo yo, el mercado, cuando te metes en el mercado también podemos decir que tan violento es el mercado, porque está el tipo que te levanta el precio, el que te lo baja, pero digo, también puede pensar que los avances, pienso en Lo que China. pasa es que por eso lo que está generando es un En mundo China no no entra- polar, no entra TikTok. no unipolar, digamos. Claro, pero en China no entra TikTok, no entra, digo, hay un límite a esas grandes conformaciones de la subjetividad que terminan atomizando la sociedad, que digo, ¿hasta qué punto uno parecería ser si no tiene que llegar a eso para confrontar o tiene que meterse dentro del juego? No sé, creo que estamos... Es muy difícil. Es muy difícil, nadie tiene acá la receta. Sí, yo me gustaría agregar algo, ¿no? Con relación a algunas cosas que te escucho a vos, Rafael, y a Fernando.
o sea, a mí me parece que es como que hay como una decisión previa, ¿viste? De tomar partido por la no violencia o por la violencia. Como que es como previo, que vos decís, bueno, yo voy a ir por este lado o voy a ir por este otro lado. Desconozco cuál fue la charla entre Allende y Fidel Castro. Mírala, muy buena. Lo que, por supuesto que la voy a mirar, pero también lo que digo es que los dos estaban hablando de una experiencia histórica, ¿no? O sea, Fidel estaba hablando de su experiencia y Allende, 20 años después o 10 años después, le estaba diciendo, mira, nosotros así. O sea, a mí me parece que defender la violencia o defender la no violencia, desde el punto de vista de los éxitos, no llegas a ningún lado, porque éxitos violentos no hay y éxitos no violentos tampoco hay. Entonces es como que yo no sé bien desde dónde a mí me sale esta radicalidad de la no violencia. Probablemente tiene que ver con mis raíces cristianas, digamos, ¿no? O sea, yo sé que nunca voy a dudar respecto de la legitimidad de la violencia como herramienta política, en mi caso, digamos, ¿no? En tu caso, te veo como más como diciendo, yo tendría que ver por acá o tendría que ver por allá. No sé si me equivoco, si vos te sentís representado en esto. No, yo creo que no, es difícil. ¿Cómo te describo vos? No, pero para mí es difícil, es como el bien y el mal. Es como simplificar, o sea, analizar una situación así es, para mí, simplificar, es mucho más compleja, porque tendríamos que decir, bueno, hasta dónde llega la violencia, o qué tipos de violencia. O A ver, los pueblos no son violentos. Los pueblos no son violentos. Vos lo que podés generar es una sociedad violenta, porque podés ir construyendo el odio. Bueno, eso es lo que No, hablábamos. ya sé, pero por eso yo no estoy hablando de, Claro. no estoy hablando Pero- de claro, cosas más pero sociológicas. Pero la no violencia está muy común en los pueblos. Bueno, pero No somos... estoy hablando de los pueblos, estoy hablando de las decisiones personales. Bueno, por eso ahí lo voy, ahí confronto voy, a ahí voy. Gastón, No, pero yo lo que pienso ahí, y ahí es donde yo voy con lo que dicen, que mientras de terapia. esa sea una decisión autónoma, personal. ahí está, claro, Sí. autónoma, es decir, hay previo una decisión de uno. Claro, pero lo que estamos hablando No hoy, sé si le llamaría autónomo, ¿sabes? bueno, o vos decís previo a uno, dijiste, ¿cómo dijiste? ¿Qué palabra utilizaste? Pues yo digo que la colonización subjetiva juega ahí. La colonización subjetiva juega en la decisión, es decir, la potencia que estamos viendo. No sé si que la colonización subjetiva juega, no sé, no En las entiendo. decisiones. En la Pero decisión. bueno, en general, El ser violento o no ser violento. Colonización sería lo opuesto a autonomía, ¿te entiendo bien? Ponele, O sea, sí. alguien me puede a mí hacer pensar algo y yo no tengo capacidad de tener yo misma mi propio O pensamiento incidir, autónomo. o incidir, Sí. digo, pienso en el algoritmo. sobre el aspecto que vos tengas de tu Pienso en persona. el algoritmo, Sí. en la colonización algorítmica. ¿No? Esto de que estamos hablando del celular, de la tecnología, de lo que hoy atraviesa a Occidente. Están pensando en Occidente, quizás. Pero digo, en esto de que todo lo que vas haciendo ahí va generando un registro y después las ofertas y las posibilidades están Y relacionadas con... todo al servicio de la violencia, esto está clarísimo, Bueno, Gastón. O y sea, entonces- todo el proyecto es violencia. Lo único Sí. que nos queda es oponer un proyecto no violento Ah, a bueno, ese sí. proyecto de violencia. Sí, sí, O ahí sea, estamos de todo acuerdo. lo que el sistema hace, Ahí estamos de piensa, Sí, y idea tiene la lógica de la violencia, utiliza sin ningún Bueno, tipo yo de por una control. cuestión te diría, a ver, no me pongo a analizar los principios más profundos. Para lo más político, para los pueblos ser no violentos. Exacto, Porque la violencia te lleva, los muertos siempre los pone el pueblo. exacto, O sea, no... exacto. ¿Contra qué Aunque no te- sea una decisión ¿Contra qué te vas a ética, enfrentar? ¿Vas a estratégica. ser tipo, ¿cómo se llama ese que venía del futuro? Terminator, o sea, te vas a enfrentar con máquinas. El poder tiene tanta capacidad de siquiera de conocerle ese rostro a ese poder. O sea, contra eso no sé. Hay que construir lo colectivo, lo único que nos queda. Bueno, pueblo, hoy que pueblo, eso Claro, que pueblo, ya sí. parece que queda en
una palabra... Bueno, pero los pueblos siempre vuelven, de una manera u otra. Bueno, me gusta ese optimismo, tomo ese optimismo, Hay bueno. una cosa que vamos a ir cerrando. Se lo robé a Cristina, como nosotros los pueblos siempre vuelven. No, que no apareció acá, y me parece que, por lo menos desde la perspectiva mía, y esta cosa de la construcción de la construcción de comunidades, ¿no? Porque yo tomo, digamos, todos los espacios donde uno participa como comunidades, o sea, para mí, la escuela es una comunidad, el sindicato es una comunidad, o sea, todas las cosas por las que uno, por la propia familia es una comunidad, o sea, digamos, ese tipo de organizaciones en las que uno participa y que son más allá del individuo personal. Para mí eso sería como la definición de comunidad. Para mí una cosa valiosa respecto de la comunidad es esta cosa de que en la comunidad, si bien hay diferentes roles, hay como una circulación del poder, ¿no? O sea, no es que desde este punto de vista la comunidad está jerarquizada de una manera rígida, con ese poder dado por no sé, por herencia o por lo que sea. El tema de la circulación. Foucault, pero Rita Segato, o sea, esta cosa de que tiene el feminismo, de decir, bueno, tenemos que ser capaces de organizarnos más allá de las lógicas verticalistas. Y en un momento a Rita Segato le preguntan cómo se termina con esta guerra, y Rita Segato contesta desarmando el mandato de masculinidad, poniendo el mandato de masculinidad como esta cosa de decir, acá mando yo, o sea, el que tiene el poder soy yo, que hay una manera, digamos, de construir política muy con esa lógica. Bueno, me notaron a mí, yo hago lo que me parece, digamos, ¿no? O sea, esa es como la lógica del mandato de masculinidad, que a mí me parece que hay que desarmar. Por eso ya la derecha ataca tanto el feminismo. También. ¿Eso qué es contra pedagogía de la crueldad? Contra pedagogía de la crueldad y La también... guerra contra las mujeres. Y hay otra que es las estructuras elementales de la violencia. Las estripeza. Pero a mí me parece que ahí hay algo, y de hecho es una de las cosas que no alcancé a desarrollar bien, porque viste que el libro es Perón y Silo, ¿viste? Entonces te queda como muy patriarcal todo, porque Perón y Silo, o sea, Al último parece Rita, es como que es un aporte que... Porque yo quería poner un tercer capítulo más potente con eso. No parece Eva, ¿eh? No, Eva es que vamos parece... tirando los hilos, ¿viste? Como para que lo continúes. No, Eva no. Eva, vos sabés que... Punto aparte. Yo a Eva no la puedo poner en el es una biblioteca entera. No la puedo poner en el linaje de la no violencia en Vito. O sea, Vito hubiera armado y hubiera... Claro, sí. El Vito hubiera llevado... Pero eso no significa ser violenta. Bueno, por eso el debate sobre la violencia. Por ahí Evita podía haber, por lo que plantea Evita, podía haber prevenido la violencia. Ponele. Evita le compró 5.000 ametralladoras a los trabajadores. Por ahí, esos que venían a matar decían, che, no, esperá, tienen 5.000 ametralladoras, nos vamos a... Por eso hay que ver que la violencia como es verdad, habría que... Pero Perón ahí, claro, Perón quiso evitarlo, la guerra civil española. Igual no evitó nada. No sabemos. No, pero después Eso no está... también desapareció. La Argentina no está... Cosas. La historia argentina no está terminada de escribir. No, ya sé. No sabemos si no hubiera sido. Bueno, Sí, ese es un punto de quiebre de cómo se lee ese renunciamiento de Perón, de decir, bueno, no, yo no voy. Para mí es más violento torturar a alguien que armar al pueblo trabajador para garantizar que no venga. Un ejemplo, yo estuve en Chile y vos tenés la Araucanía, o pasas por la ruta y están todos los pinos quemados, todos incendiados. Y bueno, son los mapuches que ante la invasión de las forestales que te contaminan todos los ríos, te sacan el agua, te están matando, ¿no? Con químicos y todo, ¿qué hacen? Se defienden, queman todo y la forestal se tiene que ir. Algunos lo interpretan como violencia. Para mí una defensa, te aplaudo. Si a vos te contaminan el agua que tomas y vivís tranquilo, un pueblito que tenés tu gallinita, suena violento,
¿no? Crías a tus hijos como querés, y se te llena todo alrededor de capitalismo, donde te contaminan todo, donde se apropian de tu tierra, ¿tú qué tenés que hacer? Claro. ¿Envenenarte o defenderte? Claro. Porque en definitiva estás defendiendo a la tierra, Obvio. Pero yo, estás siento, defendiendo la vida. pero yo siento que esa disyuntiva... Por eso digo que es para Sí. otro tema. No, porque- pero deberíamos como que salir de esa disyuntiva, porque es una disyuntiva que me parece que hasta deberíamos pensar, che, mira, no la podemos pensar, hay que vivirla, hay que ver cómo reaccionamos. Es como una disyuntiva que es muy más... Pero sí por ahí poder pensar como un faro. Como un Es faro. decir, que no es lo mismo, ejercer la violencia como un fin en sí mismo, la violencia como para someter y sojuzgar a un sector como un mecanismo permanente, que ejercer un acto violento de defensa o de medio para algo mejor. Me parece que son dos cosas totalmente distintas, y hasta quizás seguramente el derecho establezca esa diferencia. Por eso, Un para acto mí, violento así. el tema que trae Marisa, que es súper interesante, está, digamos, esbozado en el último Perón, que es el Perón ecologista. Sí. Que Perón dice, Era muy si hasta el capitalismo generó tanto bienestar material, pero llegó hasta acá con tanta destrucción del planeta Tierra, a lo mejor ahora llegó el momento en que tenemos que aflojar todos un poco respecto del bienestar material, Claro. vivir todos más pobres, pero sin hacer tanto mierda al planeta. Ese Perón sí que es como un Perón desconocido, pero yo creo que justamente el capitalismo destructor versus el capitalismo destructor como tan asociado a la violencia versus una manera más armónica de vivir, y sí, es una cosa que es un norte que aparece ahí totalmente como novedoso, ¿no? Igual te digo una cosita, la humanidad cada vez más humana. Uno pareciera que lo que uno tiene ahora es un nivel de información de los procesos históricos, lo que sucede Claro. en todo el mundo, en todo, pues claro. uy, estamos, Sí, sí. mira cuántos muertos, cuánto asalto. Pero desde la actitud de los que hoy cualquier adulto tiene con los niños, con sus hijos, con los animales, incluso en nuestro mundo más violento que es el occidental, ¿no? O mismo nosotros con las mujeres. Claro, hay una relación de mayor, de mayor amor, de mayor humanidad. Más conciencia. Lo que hay, lo que estamos viviendo, es una decadencia del imperio que ha construido Estados Unidos, Inglaterra, eso se lo dijo también, hay una decadencia, y en esa decadencia se ponen violentos porque los otros pueblos también avanzan. Hoy la mayor parte del comercio no se hace con el dólar, se hacen monedas entre países, en los BRICS, por ejemplo. Entonces, ese retroceso va generando la violencia. China es muy hábil en eso porque no se prende, regula la violencia. China hoy tiene comprado casi toda la deuda de Estados Unidos, le impone, digamos, un desfasaje económico y hacen, o sea, pero es una fiera violenta, que te puede desatar guerra por todos lados. El propio Papa hablaba, estamos viendo una tercera guerra mundial de baja intensidad, que tiene que ver con ese deterioro imperial, que en la pérdida de su hegemonía trata de buscar estrategias con inteligencia artificial, con guerra. Pero bueno, está viviendo ese mundo. Pero yo creo que en el mundo hay más amor. No solo entre nuestra propia especie, sino hasta con la... Bueno, también habría que preguntarle a los palestinos si piensan lo mismo, habría que preguntarle... Digo, es donde se está lo más claro, duro de la sí, guerra. sí. No, pero está bien, pero digo, está bueno lo que tenemos porque no es blanco y negro. O sea, los matices, lo que hay avances y retrocesos en la historia en diferentes aspectos. Yo pienso en los avances que están haciendo los avances civiles,